Compañeros, entonces continuamos. Vamos a ver aquí un poquito de las variables estadísticas. Eh, Vamos a compartirles aquí un poquito de esto. ¿Todos ven la presentación? ¿Sí? ¿Alguien que no Sí, sabe? señor. Sí, Ah, señor, sí se ve bien. Está desde PowerPoint. exacto. Entonces acá, como les dije, vamos a comenzar con ejemplos de variables cualitativas. Entonces sabemos que es una variable estadística. Entonces vamos a leer acá un poquito sobre las variables cualitativas. Dice, el objetivo central de la estadística es el análisis de datos a partir de la recopilación y organización de ellos. Esto nos permite tomar decisiones frente a diversos temas que requiere una empresa, una compañía o una entidad. Cuando en una población se hace un estudio de gustos o preferencias, ahí estamos recordando lo que es la variable cualitativa, ¿sí? Gustos, preferencias o cualidades. Entonces, cuando en una población se hace un estudio de gustos o preferencias, se dice que se está analizando una variable cualitativa de dicha población. Entonces, como primer ejemplo, vamos a tener este que está por acá. Este ejemplo nos dice, en una importante empresa exportadora de maquinaria, se aplicó un estudio para determinar qué tipo de bebida consumían sus empleados en las horas laborales. El objeto de dicho estudio era determinar de qué bebidas debería surtirse el dispensador automático, de tal forma que el aprovechamiento del espacio fuera el máximo. ¿Sí? Una empresa exportadora de maquinaria pesada, una empresa de lo que sea, no importa en el ejemplo, tiene un dispensador de bebidas, ¿sí? Hicieron como un estudio, una encuesta o algo así para ver qué bebidas debían meter ahí en los dispensadores. O sea, comenzaron a preguntarle qué bebidas consumían ellos para surtir el dispensador de esas bebidas y así aprovecharlo al máximo. ¿Está claro hasta ahí el ejemplo? Que vaya a Sí, hablar. Sí, sí, o sea, es como, digámoslo así, el hacer un estudio para ver de pronto qué le gusta o qué, exacto. o sea, la Entonces, manera pues de cómo complacer a los trabajadores en ese ejemplo, ¿cierto? exacto. Entonces, Eh, como usted dijo, para ver qué les gusta. Entonces, estamos hablando de gustos, ¿verdad? Cuando estamos Profe, yo le hablando doy de... Sí. una consulta. ¿Usted va a compartir esas cosas de PowerPoint o empezamos a copiar acá directamente porque está como, no sé, al- ¿cómo va? eh, el ejemplo, igual ahí les va a quedar el video para que copien después, ¿sí? Ah, ok, sí, dale, muy bien. Bueno, listo. Yo después les mando el video para que copien. Entonces, como usted lo dijo muy claro, estamos hablando de gustos. Y cuando Ya yo hablamos iba a de empezar a gustos, tomar fotos. ¿qué tipo de variable es? Cuando hablamos de gustos, la variable es una variable cuantitativa o cualitativa. 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 Cualitativo. Entonces continuamos. Ya sabemos que es una variable cualitativa. Dice, a continuación se presentan los resultados obtenidos al tomar una muestra de 50 empleados. Entonces trabajaron en este caso con los 50 empleados. Entonces aquí nos muestra lo que respondieron los 50 empleados. Unos dijeron jugo, jugo, el tercero dijo malta, luego limonada, jugo, agua, malta, jugo, malta, 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 sí, y así respondieron todo listo. Entonces ahí tenemos la tablita de los 50 empleados que respondieron. Luego de esa tablita, cuando se está haciendo un estudio estadístico, lo primero que vamos a hacer nosotros pues va a ser hacer una tabla de frecuencia. En una tabla de frecuencia vamos a escribir lo que es cada una de las frecuencias, vamos a ver lo que es la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y la frecuencia
porcentual. Entonces, comencemos a ver qué es cada una de esas frecuencias, ¿sí? Entonces, si quieren, los que quieran le toman un pantallazo acá a esta parte para que la tengan ahí a la mano, o una foto, o lo que sepan tomar listo. Están por WhatsApp. ¿Verdad? El que pueda tomar la fotito del cuadrito, así sea el mero cuadrito de las respuestas, me las envía por WhatsApp o por ahí para que lo tengamos a la mano para ir haciendo. Entonces, empecemos con lo que es la frecuencia relativa. Una frecuencia relativa. Sí, vamos a empezar con lo que es la frecuencia relativa. Entonces, la tablita de frecuencias es más o menos de este tipo. Vamos a hacer aquí una tabla. Vamos a intentar hacerla aquí. Nos decía, profe, que la frecuencia relativa es Ya enseguida les digo. Vamos a hacer una tablita que va a contener lo que es la frecuencia relativa, frecuencia absoluta, vamos a ver aquí una rayita de esta. mucho Picasso, man. De pulso, ¿no? Listo, Salen derechito. derechita, Oiga. vea, yo tengo un pulso y con este mouse. ¡Ja! Bueno, Eso es entonces mucho Picasso. la frecuencia Da frecuencia Vinci. absoluta la denotamos con la letra F, ¿verdad? Ah, bueno, no la habíamos conocido, entonces, frecuencia absoluta. Vamos a escribir aquí un poquito. Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Sí. Esta frecuencia absoluta la vamos a denotar con la letra F. ¿Listo? ¿Y qué va Muy a bien. significar esa frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es las veces que se repite cada dato o cada uno de los valores en el estudio estadístico. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace esa frecuencia? Esa frecuencia cuenta las veces que se repite cada dato en el estudio estadístico. Entonces, en nuestra tabla de frecuencias, esto que estamos haciendo se llama una tabla de frecuencias. Profe, ¿con qué letra la Hola, Sandy, ¿te detonamos? escuchaste? Con la F. F. Exacto. ¿Sí está viendo ahí bien en la cámara? Sí, ya, ahora sí vi, que no me Listo. había salido Entonces, todavía. bueno, dice frecuencia absoluta. Por acá dice frecuencia absoluta. Aquí lo denotamos con la letra E, y en la tabla de frecuencias va a ser la que ponemos aquí de primerito. Porque acá en esta parte vamos a poner el nombre de la variable. ¿Listo? Entonces, aquí solo para decirles que era la frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué nombre lleva nuestra variable? Ya dijimos que es una variable cualitativa, pero ¿qué nombre le vamos a dar? ¿Cuál sería un buen nombre para esa variable cualitativa? ¿Quién me dice algo? ¿Estadística de los refrescos o qué? No, recuerden, no se llama estadística de los refrescos. Recuerden los nombres de las variables que les dábamos en clase. Ah, ok. La discreta, la... Esos son los tipos de variables. Ya esta es
cualitativa, ¿sí? Es cualitativa. Y si observamos más, sería cualitativa, hay dos tipos de cualitativa, ¿verdad? La nominal y la ordinal. La ordinal que la podemos ordenar, la nominal que no tiene relación de orden. Entonces, ¿cuál de esos dos tipos de variables sería? Sería la ordinal. Sería la ordinal. ¿Será que esos nombres de las bebidas tienen algún orden específico? ¿Sí? ¿Cuál bebida, qué relación tiene el jugo con la malta? ¿Cuál va primero? ¿Cuál va después? No, bien. Yo diría que sería nominal porque no, exacto, no tienen, o sea, no tienen una relación. Exacto. Entonces, en este caso, eso no tiene relación de orden, ¿sí? Entonces sería una variable cualitativa. Vamos a dejarlo escrito por aquí. Estamos hablando de una variable Cualitativa nominal. Exacto. Variable cualitativa nominal. ¿Sí? Porque no tiene orden. Entonces ese es el tipo de variable con el que estamos trabajando. Variable cualitativa nominal. Ahora, ¿qué es lo que estudia esa variable? ¿Qué son esos jugos? Esos jugos en la encuesta que le preguntaron a cada uno. ¿Cuál es el qué? El tipo de jugo que toma cuando va Tipo en la de empresa, jugo. pues. Eso puede ser. O preferencia de bebida, porque no todos son jugos. Exacto. Preferencia de bebida o tipo de bebida. Muy bien, entonces ese es el nombre que va a llevar la variable. Ese se pone acá al principio. Preferencia de bebida. ¿Listo? Entonces acá va el nombre de la variable. Preferencia de bebida o tipo de bebida. De segundo vamos a poner la frecuencia absoluta, que ya explicamos que es la frecuencia absoluta. Acá escribimos. Entonces, ¿cuántos tipos de bebidas había? Entonces vamos a comenzar a copiarlos aquí. Yo tengo un orden por aquí. Entonces, como primero, podemos poner acá el jugo, ¿verdad? Jugo. Jugo. Como segundo, podemos poner el agua. ¿Qué otro tipo de bebida hay? Mierda, Limonada, malta. Limonada. Muy bien, vamos despacio porque están parados aquí. Oiga, pero silencien esos micrófonos porque ese gallo Ay, está sí, como total. ¿Quién tiene? Ya porque Sandy que estoy está en en la otra finca. pantalla. Ay, ¿qué tal? Sandy todavía está tirando finquita. No, yo no Vea. cojo para la finca en Ay, estos pues tiempos. guardando cuarentena en la finca, si es que. No, Echando y que apenas maíz a fui. a los pollos a- esos. Sí, Listo, vamos ¿verdad? a No va a silenciar Apenas tocar los fui. amarrarle micrófonos. el pico a esa gallina. Apenas fui 2 días a ver los animales, a llevar comidita y ya, para la casita. Bueno, vamos a silenciar los micrófonos para que no se Sí, nos escuche todo ese ruido. sí, Entonces tenemos limonada, malta, uva, jugo, agua, limonada, malta. uva. Y aquí al final vamos a poner un total. ¿Listo? Total. Entonces, alguien me dice si se me escapó alguna bebida, la ponemos ahí enseguida. Entonces, en este lado, donde van las preferencias de las bebidas, donde están los valores que toma. Los valores que toma la variable, vamos a poner eso, ¿verdad? ¿Qué valores toma la variable? La variable toma los valores de jugo, agua, limonada, malta y uva. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguno tiene una duda? Estamos construyendo lo que es la tabla de frecuencias. Listo. Entonces dijimos, la frecuencia absoluta, el valor que le corresponde al jugo,
En la frecuencia absoluta lo ponemos aquí al frente del jugo. Es las veces que se repite cada dato en el estudio estadístico. Aquí estadístico es con tilde, pero ya se me pasó. Entonces, ¿cuántas veces se repite jugo? Para los que tomaron el pantallazo. Vamos a contar. Jugo. Creo que 16. Entonces, aquí está data en rojito. Contemos. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 19. 12, 13, 14, 18 conté. 18, 18. 19. Se repite 19 veces. 19 veces. ¿Listo? Entonces aquí el valor que toma jugo es de 19. ¿Listo? Entonces ahí ponemos un 19. Espero que esta tabla le quede más bonita a ustedes cuando la hagan allá con reglas, con sus hojas cuadriculadas y todo eso. El Está agua quedando bien. Yo tomo el pantallazo, lo imprimo y luego lo pego en el cuaderno. es el agua. ¿Cuántas veces se repite el agua? Un poco. Agua, entonces contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 5 6. veces. 5 veces. 5 veces. 5. Entonces, donde va agua, ponemos el 5. Y así, si seguimos contando cada uno de ellos, la limonada se repite 8 veces. O sea que 8 de esos trabajadores prefirieron la limonada. Los trabajadores que prefirieron Malta fueron 13. Para los que tomaron el pantallazo o después quieran verificar, ahí pueden contar. Los que prefirieron uva fueron 5 también, igualmente que los que prefirieron agua. Agua fueron 6. De agua, no, 5. Contemos de nuevo, no hay problema. Son 5. 5. Sí, profe, está bien. En Muy total bien. da 50 que fueron todos los Agua, encuestados. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Entonces, de agua prefirieron 5. Acá en el total, vamos a ir sumando. Entonces, si Los sumamos, 50. este total son 50. Entonces, cuando sumamos en el total de la frecuencia absoluta, nos da 50. O sea, nos da el total de datos que tenemos en el estudio estadístico, ¿sí? ¿Alguno tiene alguna duda hasta ahí? No, por el momento no. Bueno, entonces esa es la frecuencia absoluta y la manera de calcular la frecuencia absoluta. Ahora, hay otra frecuencia que lleva el nombre de frecuencia absoluta acumulada. Profe, una pregunta. ¿Sí? Todo esto que estamos haciendo aquí hace parte de la frecuencia relativa, ¿cierto? No. No. Hay una No. que se llama frecuencia relativa. Hay una que se llama frecuencia relativa. Ok. Entonces la de ahora es frecuencia. Absoluta acumulada. Esa la vamos a denotar con una F mayúscula. Y la vamos a calcular ¿Qué es la frecuencia como tal acumulada? la Para frecuencia. numerar. Esa va a ser parte de una tarea, ¿listo? Aquí vamos Ah, a ok. ver cómo se calcula. Ok. Esa va a ser parte de la próxima tarea. Se calcula sumando los valores de la frecuencia se calcula sumando los valores de la frecuencia absoluta
hasta dicho valor de la variable. De la frecuencia absoluta hasta dicho valor. Sí, por ejemplo, ¿por qué hasta dicho valor? Porque si yo estoy acá, los valores de la variable son estos: jugo, agua, limonada, malta y uva. Si yo estoy en agua, para encontrar la frecuencia absoluta de agua, sumo los que están arriba, ¿sí? Comienzo desde arriba y llego hasta dicho valor, o sea, hasta agua. Para encontrar la frecuencia absoluta de agua, sumo 19 más 5, o sea que se me daría 24, ¿sí? Entonces, la frecuencia absoluta la ponemos aquí en el segundo cuadrito como una F mayúscula. Entonces ya vamos a ver cómo se calcula para que no estemos tan enredados. Bueno, ahí sí quedé neutro. Y ya vamos a ver. Entonces, la frecuencia absoluta de jugo, como jugo no tiene un valor anterior, no tiene otra variable anterior porque fue la que pusimos de primero, entonces en este caso, la frecuencia absoluta de jugo va a ser de 19. ¿Listo? Ahora, vamos a calcular la de agua. Para calcular la frecuencia absoluta acumulada de agua, vamos a sumar el valor de la frecuencia absoluta de jugo más el valor de la frecuencia absoluta de agua, que sería 19 más 5, ¿sí? Y eso nos daría 24. 24. Claro. Profe, una consulta acá. Sí, dígame. ¿Qué tiene qué tiene, o sea, qué relación tiene lo que está haciendo con lo que decía nominales y ordinales? O sea, ¿qué tiene que ver el jugo con el agua y por qué da un resultado de 24? No, aquí no tienen relación con lo que es nominal y ordinal. Cuando es nominal y ordinal, si le ponemos un orden, aquí solamente es el cálculo de la frecuencia absoluta acumulada. Esta frecuencia absoluta acumulada luego nos ayudará a sacar algunas conclusiones, ¿sí? Muy bien. ¿Listo? Entonces, vamos con el de la limonada. En la limonada vamos a sumar entonces 19 más 5 más 8, ¿verdad? Entonces ya sabíamos que 19 más 5 era 24, más 8, 32. Entonces ahí nos quedaría 32. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo calcular la frecuencia absoluta? Está Profe, yo todavía no he podido entender de a mucho. Bueno, volvemos. Entonces, la frecuencia absoluta ya la calculamos las veces que se repite cada dato, estas que están acá, ¿verdad? Ahora, vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? La frecuencia absoluta acumulada de jugo es simplemente 19. ¿Por qué? Porque no tiene un valor anterior en la variable, no tiene una variable anterior, un tipo de variable anterior, o un valor de la variable anterior en la frecuencia absoluta para sumarse con 19. Entonces queda ese mismo valor. La primera siempre queda con el mismo valor. La segunda, vamos a calcular la frecuencia. Por favor, desactiven el micrófono, el que tiene ese ruido. No sé quién es. Cuando vaya a participar, parece que era don Wilfrido. Bueno, entonces ahora vamos a calcular yo no. la frecuencia absoluta acumulada de agua, ¿sí? Sería este valorcito, supongamos que no está ahí. Supongamos que este 24 no está ahí. ¿Cómo la calculamos? Sumamos la frecuencia absoluta de jugo más la frecuencia absoluta de agua y lo ponemos aquí. ¿Listo? Y oíme.
Profe, una preguntita, o sea que los dos primeros se va a hacer igual como se hizo el primer ejemplo. Se van a sumar los dos primeros y de ahí Se se pone sigue, se aquí. suma. Ahora para el de limonada se suman los tres primeros. Los tres primeros y ese Claro, resultado lo todos que va dando hasta es que aquí. se va poniendo en la segunda tablita. Por eso dice acá, se calcula sumando los valores de la frecuencia absoluta hasta dicho valor de la variable, o sea, hasta que lleguemos al valor que estamos calculando. Si voy No en podemos limonada, llegar hasta el valor total, no. no, hasta dicho valor. Si estoy en el de la limonada, sumo 19 más 5 más 8 y eso me da 32, ¿sí? 32, Entonces la frecuencia absoluta acumulada de limonada es 32. 32. Ahora, ¿cómo calculo la de Malta? Sumo 19 Sumo la más 5 19, 5 más más 8 8 más más 13. 13 y el valor que me dé lo pongo acá. ¿Listo? Ah, sí, sí, ya le entendí, profe, gracias. Profe, si no Entonces, tuviéramos el valor de la frecuencia absoluta y nos pedirían, por ejemplo, eso el se valor de... calcula. ¿Sí? Si no tenemos ninguno de los dos, No, si no tenemos el valor de la frecuencia absoluta, por ejemplo, que jugo no sea 19, sino que esté en incógnito. bueno, puede haber en algún caso donde usemos alguna cosita para hallarlo. Por ejemplo, si nos dan Ok. otros valores, pero vamos a comenzar primero con lo simple, ¿listo? ¿Cómo se calcula cada uno? Todo Sí, puede, sí, que sí. no, porque Primero así no nos nos enredan más, o compliquemos, sea, que exacto. exactamente, no nos compliquemos porque así no vamos a entender lo que el profesor nos está Entonces, explicando. Y ya después nos primero explica lo con otro. lo sencillo, ¿listo? Para que Sí, no Sí, nos claro. así. enredemos. Entonces, si sumamos todos hasta aquí, hasta Malta, si sumamos todos estos valores hasta Malta, nos da 45. O sea que la frecuencia absoluta acumulada de Malta es 45. ¿Listo? Ujú. Ahora, si sumamos todos hasta uva, como lo estamos sumando todos, Da 50. da 50. Muy bien. Entonces aquí nos da 50. Y Igual ya igual, profe, nos tiene que dar el mismo total que nos dio al principio. hasta aquí, sí. Entonces ya Sí, aquí señor. en este valorcito no ponemos nada porque ya vemos que el total nos dio ahí arriba. El total nos dio aquí, entonces aquí no ponemos total. Listo. Nos quedan 10 minutos, así que vamos a intentar ser un poquito más rápido. Luego de la frecuencia absoluta acumulada, viene la frecuencia que nos preguntaba el señor Wilfrido. Frecuencia Fredo. relativa. Wilfredo. Esa la vamos a denotar con una F y una R. Eso no ¿Sí? tiene otra manera de colocarle otra F, porque si no se confunde con las F tanto. F minúscula y F F mayúscula. minúscula, F mayúscula, esta sería FR, frecuencia relativa. La primera F minúscula, la segunda F mayúscula. Sí. Y ya la Ahí está tercera, pues. clarito pues la F minúscula y la mayúscula. Hay que Sí, sí, distinguir las señor. letras. Entonces, la frecuencia relativa se calcula dividiendo cada valor de la frecuencia Dividiendo cada valor. absoluta, estoy escribiendo, entre Ujú. el número total Escriban los ejemplos. de datos. El ejemplo lo está haciendo en la tabla. Ay, sí, pero hay que escribir lo que él está poniendo al ladito, ¿no? Claro. Si Para no uno tomas apunte, basarse. estamos graves. Ahí fue escuchar, todo eso Claro. hay que escribirlo. Entonces se calcula dividiendo cada Estoy más valor de la perdido. frecuencia absoluta. Vamos a hacer silencio, por favor. Vamos a desactivar los micrófonos para que me puedan escuchar bien. Frecuencia relativa se calcula dividiendo cada valor de la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Y la denotamos con una F y una R. ¿Sí? Entonces esa sería frecuencia relativa. F minúscula, R minúscula. Esa iría aquí. Listo. Entonces, ¿cómo calculamos la frecuencia relativa de jugo? Dice, divide
cada valor de la frecuencia absoluta, en este caso sería 19, lo dividimos entre 50. Si queremos en esta parte, usamos la calculadora, ¿sí? Entonces, 19 dividido 50, acá mi calculadora dice que da 0.38. Entonces, el valor que ponemos acá es 0.38. Nosotros ponemos coma, ¿verdad? 0,38. Profe, disculpe, dividimos 5 sobre el total. 5 no. El valor, ven acá, un momentito, ruedo estas cositas. Ah, no, 19. 19 Exacto. sobre el total. Sí. 19. Sobre el total, sí. Es ¿Qué el fue que total me de equivoqué? datos que teníamos, que acá lo tenemos en rojito, que es 50, ¿sí? Entonces dividimos Sí, 19 señor. entre 50 y me da 0,38. Si me equivoco en alguna división, alguien me dice. Ahora, la frecuencia relativa de agua, si divido 5 entre 50. 5 dividido 50 me da 0, 0.1. muy bien. Entonces me da 0,1. Acá ahora 8 dividido 50. 0,16. Eh, Profe, le hago una pregunta. Igualmente, lo que hicimos, la primera y la segunda lo vamos a hacer en la En tercera cada tabla, uno. pero dividiendo con el último total. Sí, 13, eso es lo que estamos haciendo. 0.6.26. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Vamos Hola. a la segunda, la primera tabla la vamos a dividir con el total. Eso lo dividimos y ya ese es el que nos va a dar el resultado. Sí, dígame las dudas otra vez. No me repito. Ay, Profe, pero dejen yo, esa bulla. ay sí, profe, yo le digo, tengo una duda. Usted Ajá. está dividiendo la primera Estoy tabla dividiendo. con el total que nos dio todo. No hablemos de la primera tabla, hablemos de la frecuencia absoluta. De ¿Listo? la segunda. Hablemos Ajá. así. Frecuencia No entendí, profe. Bueno, frecuencia absoluta la vamos a dividir con el entre total 50. entre Cuando 50. divido Todos los vamos a dividir entre 50. cada uno de ellos. 19 dividido 50 me da 0,38. 0.38. 5 38. dividido Después 50. dividimos 5 Sí, por favor. dividido Aquí se escucha mucho 50. ruido. 5 dividido 50. Me da 0,1. Luego 8 dividido 50 Ajá, me da exactamente. 0,16. 13 dividido 50 me da 0,26. Ahora de nuevo 5 dividido 50 me da 0,1. 0,1 O sea, porque ya siempre vamos a dividir en la primera tabla. pero Siempre vamos a dividir la primera no con el digamos ese 50. siempre, digamos, para calcular la frecuencia relativa dividimos la frecuencia La absoluta frecuencia absoluta. por lo total de datos, porque si decimos siempre nos vamos a confundir. ¿Listo? Ah, bueno, sí, profe, bueno. Ya entendí, ahora, profe. Ahora, en este, si sumamos todos los datos. Recuerden que las reuniones de 40 minutos ya no nos quedan como 5 minutos. Entonces, cuando sumamos aquí todos esos datos, el total nos da 1. Entonces, ahora recuerden, esto va a quedar grabado, pueden repetir el video en su casa, luego de que yo se los comparto. Aquí me da 1, ¿listo? Entonces, cuando sumamos todos estos datos de la frecuencia relativa, nos da 1. Ahora viene otro tipo de frecuencia que se llama... Cuando suma. Sí, coja la calculadora y sume todos esos numeritos que están aquí, todos estos que están aquí, cuando lo sume todo, el resultado le da 1. ¿Listo? Así como se ve, cuando se suman, da 1. Ahora viene la frecuencia La tercera frecuencia se suma después que se divide. acumulada. No entendí la pregunta. La tercera frecuencia, ¿qué? La frecuencia, estamos hablando de frecuencia relativa. Sí, señor. Sumamos todo. El total significa sumar
toda esta columna. Toda esta columna de aquí y el resultado se pone acá abajo. Por eso, profe. La tercera frecuencia, después que se divide, lo que nos da esa división lo vamos a sumar. Claro, sumamos todos estos valorcitos y me da 1 acá. ¿Listo? Ah, bueno, sí, señor, esa era la duda. Bueno, ahora viene la frecuencia relativa acumulada. Va a ser una F mayúscula y F minúscula. ¿Cómo la hallamos? Así como hallamos la frecuencia absoluta acumulada, sumando los valores, de la frecuencia relativa. Para no escribir mucho, no es la definición exacta, pero como ya vimos la otra, entonces acá, para la frecuencia relativa acumulada, entonces la denotamos con F, R. F mayúscula y F minúscula. Bueno, listo. Entonces, si sumamos el primero de acá, de la frecuencia relativa, estoy hablando de este, no tiene con quién sumarse, ¿sí? Entonces, ese queda igual aquí, 0,38. ¿Listo? 0,38. Ahora, para hallar el segundo, es de agua, sumamos 0,38 más 0,1. 0,48. Muy bien, 0,48. Muy bien, Joy. Ahora, es de la tercera, 0,48 sumamos 0,38 más 0,1 más más 0,16. más 0,16. Entonces, eso me da 0,64, ¿sí? ¿Y le dio lo mismo a Joyme? Sí, sí, señor.